Pues ahí en el ejemplo uno dice, bueno, aquí hay un montón de cosas en las que nos da dificultad ponernos de acuerdo. Y nos da dificultad ponernos de acuerdo por una razón sencilla, porque si nosotros habláramos de las cosas con datos, sería muchísimo más fácil. Yo les voy a mostrar acá, me dicen si están viendo mi pantalla, por ejemplo, de dónde bajo yo noticias económicas. A mi portafolio ciertamente no me gusta mucho, porque le he cogido varias mentiras. Pero igual, pues dentro de lo malo, es de lo mejorcito. Mire, ¿este titular es normativo o es positivo? Positivo, ¿no? Profe, es positivo. No, profe, ¿Por es qué? normativo. ¿Por Pues qué yo lo digo que, uno y por qué lo otro? yo digo que es Porque es que normativo porque es que ellos no saben cuántos son los negocios informales pues, en total que hay en Colombia. Profe, es Bueno, positivo, porque positivo abajo dice nos Dani. están hablando de que el DAN entregó esa cantidad. Listo, Profe, y entonces vamos a aparte, abrir. Dime, te escucho. aparte de eso, es una variable que puede comprobarse. Y están cogiendo un solo, digámoslo, lugar. No son varios, sino pues Colombia, y si hacen eso es porque ya el DAN encuestó o ya miró. Muy probable, entonces uno dice, ah, venga, miremos esta noticia, que a mí además me gusta mucho. Dice, en Colombia hay 2.54 millones de negocios formales e informales. El DAN entregó el conteo de unidades económicas. Esto aquí ya me dice que esto es positivo, que hay una investigación de por medio. Vea, Brian, yo me identifico mucho con usted, porque usted es un tipo crítico. Y cuando uno es crítico, uno es incrédulo. Y yo tampoco le jalo mucho a las estadísticas del DANI. Pero ¿sabe cuál es el problema, Brian? Dígame, profe. Que no hay más de dónde agarrar. Entonces, cuando uno va a hacer un artículo, un texto escrito, una disertación, una presentación, un informe, solamente le van a recibir ese, las mediciones de los organismos que están respaldados por el gobierno para hacer medición, entre esas el Departamento Administrativo, se llama Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. Entonces, mire acá, en Bogotá se concentra el 17% de ellos. Esto está mediado por una medición, entonces dice en Colombia hay por lo menos, o sea que hay más, ellos asumen que la medición debe tener un sesgo de error. Si se toma comunidad económica bajo criterios del DANE a todas las personas naturales y jurídicas que llevan a cabo una actividad económica, ya sea en un establecimiento fijo o semifijo dentro de su vivienda. Aquí lo están definiendo, que están llamando ellos unidad económica. ¿Listo? Ahora, aquí dentro de este discurso es probable que al final, en muchas oportunidades, aparezca el análisis normativo. Cuando dicen, bueno, entonces el gobierno debería hacer tal y cual cosa. Ese debería ya es normativo. ¿Por qué? Porque está, ¿cómo se dice? Está inspirado en lo positivo, en la medición, en el análisis y da lugar a opinar sobre qué se debería hacer con ese problema o fenómeno. Una pregunta, ¿eso es claro, muchachos? ¿O están muy enredados? ¿O los estoy enredando más? No, profe, es claro. Pues en lo Listo. personal. Ok, gracias, Carlos. Pues si no contesta bien usted, yo me tengo que conformar con eso, ¿sí o qué? Entonces mire acá, porque pues cómo saber quién no. Acá hay cifras. Entonces, en este texto hay cifras. Aquí al final mire lo que dice. Gracias a este operativo de conteo, a partir de esta semana vamos a iniciar un proceso de censo experimental con todo el aprendizaje de campo que obtuvimos a partir del conteo de unidades económicas. Nos vamos a concentrar entre municipios Ricaurte, Nariño y Funza para entrar a hacer el censo con todas las preguntas que hemos estado trabajando. Esto es un análisis normativo o positivo, dijo Oviedo. Oviedo es el director del DANE. Profe, positivo. Ese es normativo, porque eso es ya desde la subjetividad.
ya tengo un dato, vamos a hacer lo siguiente, vamos a medir allí, se nos ocurre tal duda, tal idea. Entonces, todo el artículo de aquí para abajo, mientras hayan cifras, esto es positivo, porque Profe, se puede entonces, probar. desde que no hayan cifras, siempre va a ser normativo. No necesariamente, porque a veces hay gente que hace afirmaciones que son reales sin que haya cifras. Por ejemplo, una afirmación que es real, sin que haya cifras. Por ejemplo, las personas que han entrado a UCI con COVID en el último mes han sido personas sin vacunar. Ahí no hay una cifra, pero eso es cierto. Eso es real, porque los hospitales lo han estado midiendo. Ahí no hay cifra, pero es una cosa que puede medir. Pero decirle a usted, por ejemplo, vea, si se vacuna no le va a dar COVID, eso es normativo, porque yo no le puedo garantizar que si se vacuna no le va a dar. Lo que se le puede garantizar es que si se vacuna es probable que no se muera. Hasta el momento han sido muy pocos los que se han muerto vacunados. Entonces, lo que yo me tengo que fijar, Carol, para diferenciar uno y otro es la esencia. Se puede medir, se ha medido, se puede probar, es real, está escrito, se busca y se encuentra. Para decir que es positivo. Y para decir que es normativo, digamos, es lo que uno esperaría que pasara, lo que uno quisiera que sucediera. Uno quisiera que disminuyera la desigualdad. Ahora la pregunta es, ¿la desigualdad ha disminuido? No. Una afirmación positiva. La pandemia en Colombia dejó 4 millones de nuevas familias en condición de pobreza. De eso también hay un informe. Eso es positivo, pues puede probar. Pero uno decir, por ejemplo, que Colombia es el país más desigual del mundo, ¿eso es positivo o normativo? Profe, no se les está escuchando. No. Sí, profe, se le fue el audio. Ah, ya. Bueno, entonces, vuelvo a hacer el último ejemplo. Uno decir, por ejemplo, que la pandemia dejó 4 millones de familias de nuevos pobres. Y eso es positivo, es normativo. Ese es positivo. Eso es positivo porque eso se puede probar, eso ya salió en un informe, eso está por ahí volteando. Ahora. Y no debería ser. Y no debería ser. Entonces uno diría, bueno, entonces Colombia es el país más desigual del mundo. ¿Eso es positivo o normativo? Normativo. Eso es normativo, porque eso es lo que uno no puede, pues no sabemos. ¿Cómo probarlo? No sabemos. Empezando por una razón, porque la pobreza y la miseria en todos los países se mide distinto y las variables cambian. Lo que aquí es un pobre, en otra parte puede ser un clase media. Y lo que aquí es una persona en condición de miseria, en otra parte puede ser pobre. Y lo que puede ser un pobre en Estados Unidos o en Europa, aquí puede ser un clase media. Porque un pobre en España perfectamente pasa a Alemania. Y nosotros de aquí salimos siendo pobres. Da mucha dificultad del país. Entonces, es muy difícil hacer ciertas comparaciones que no se pueden medir. Entonces, ¿qué dice el autor con respecto a esto? El autor con respecto a esto, que vuelvo, insisto, muchachos, yo espero que se hayan leído el texto. Afirmaciones positivas describen la realidad. Normativas, lo que yo esperaría que fuera. O lo que usted esperaría que fuera. Así de simple. Así de simple. Entonces, digamos que esos modelos, esas hipótesis, esos supuestos que nosotros construimos, también se pueden construir desde la perspectiva positiva y normativa. Cuando uno quiere hacer estudios serios, utiliza con mayor frecuencia ¿cuáles? Los positivos. Exacto. Cuando uno va a concluir y va a recomendar, utiliza ¿cuáles? La normativa. Los normativos que deben basarse en los positivos, ¿cierto? Profe, que
eso es lo que decía ahí que pues que los economistas partían de supuestos, ¿cierto? Sí, Vale. así es. Entonces, y usted, por ejemplo, Carol, que yo no sé si usted ya se graduó o no se ha graduado. No, profe, a mí pues me quedan como 5 materias de administración porque yo empecé ya con negocios Por eso, y pero metí usted, este semestre apenas 2 pero una pregunta, de ¿usted de turismo administración. ya se graduó? No, no, Ah, no, bueno, no, y no ha hecho trabajo de grado. no. Entonces, cuando Vi uno hace, investigación 1 porque, porque para investigación 2 quería tener ya pues bases de negocios para hacer un solo trabajo de grado que me lo hagan por, pues en ambas perfecto, carreras. perfecto. Entonces, cuando uno hace una investigación de trabajo de grado, la mayoría del trabajo debe ser con afirmaciones positivas. Al final, las conclusiones y las recomendaciones son normativas, pero basadas en lo que ya uno indagó. Listo. Ok. Ahora, Listo, profe, ahora. gracias. Listo. Téngalo por ahí, que eso le va a servir más adelante. Ahora, nosotros cuando empezamos a hablar de la génesis de la economía, dijimos lo siguiente. Dijimos que la economía tenía un problema que pretendía resolver. ¿Quién me acuerda cuál era el problema que pretendía resolver la economía? La escasez. La escasez. Pero resulta que la economía no divide el problema, lo que divide es la solución. ¿Y cómo divide la solución? Divide la solución dependiendo a quién se la vaya a resolver. Esa división de la solución del problema de la escasez se divide en 3 partes. Gregory Mankiw nos mencionó 2. ¿Cuáles mencionó Mankiw en ese mismo capítulo? Vamos a hacernos por aquí una tortica bien física. Profe, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si el problema de la economía es la escasez y la economía lo que quiere es resolverle ese problema a la población en general, la economía para resolver el problema no parte el problema, parte la población a la cual le va a resolver el problema. Esa partición la hace en 3 partes. Parte la población en 3. Y Gregory Mankiw menciona 2. Eso también se conoce como las ramas y especializaciones de la economía, que son cuáles. Esa es la pregunta. La microeconomía y la macro, no. Ahí van 2, falta una. A nadie se le ocurre cómo en qué se puede dividir las ramas o especializaciones de la economía. Bueno, Carol, usted me regaló 2. ¿Qué fueron? La micro y la macro. De pronto se acuerda a qué tipo de población va dirigido el análisis micro. A las empresas y a los hogares. Y le falta el más importante. Qué bonito este coso acá. Profe, no sé, el Estado. Las familias están conformadas por quién, o por quién. Profe, por personas, no, pues el consumidor. Exacto, personas. Antes de llamarlo consumidor, llamémoslo individuo. Entonces, la microeconomía se encarga de resolverle el problema de la escasez a quiénes, a los individuos. ¿Sabe por qué son importantes los individuos? Porque los individuos
Los individuos Son el son factor de producción. son las principales unidades económicas. Nosotros somos las principales unidades económicas por excelencia. ¿Cuál es la primera configuración social de los individuos? La familia, Y la segunda, las empresas. las empresas. Eso es lo que pasa aquí con los individuos. Entonces, los individuos somos la primera organización y más importante organización económica. De ahí la frase de que si usted no se autoadministra, menos va a administrar nada. O sea, ni se antoje de ser un administrador de una gran multinacional porque está muerto. Si usted no es capaz de manejar sus recursos, menos va a manejar los recursos de otra persona. Entonces, ¿qué es la microeconomía? La microeconomía es esa rama de la economía que se dedica a resolver o a estudiar el problema de la asignación de recursos. ¿A quiénes? A las personas, a las familias y a las empresas. Por eso, los temas que se desarrollan en la microeconomía están alrededor del valor de las cosas, o sea, de los precios de los bienes. Y por eso allí trabajamos los mercados, trabajamos la oferta, la demanda, el equilibrio, la elasticidad, trabajamos también los tipos de bienes a los cuales nos vemos enfrentados, que ustedes ahorita en una de las exposiciones los tomaron como de primer nivel, de segundo y de tercero. Aquí vamos a ver una clasificación un poco más detallada. Y también trabajamos en microeconomía el problema del consumo, el problema de la producción y el problema de las estructuras de mercado. A eso se dedica la microeconomía porque esa es la parte y la porción de la población que le entregaron para que resolviera el problema de la escasez. Ahora, la otra rama era ¿cuál? La marco, profe. La macroeconomía. Listo. Entonces, macroeconomía. La macroeconomía, ¿a qué parte de la población le resuelve el problema o pretende resolverle el problema de la escasez? Nacho, vea, yo no he encontrado ningún método que sirva para aprender nada diferente al de la lectura. Yo lamento mucho que ustedes estén perdiendo la oportunidad de aprender a través de la lectura. La Profe, pues, macroeconomía, dime. Más global, pues serían los países, ¿no? O varios países. No, que pues ahí decía que la macroeconomía estudia los fenómenos como el desempleo, la inflación, el crecimiento económico. estudia los fenómenos que incluyen a todos los sectores de la economía de un país. De un país. En este caso, esas variables se conocen como variables agregadas. Las variables agregadas no son más que la sumatoria de esos fenómenos, ¿sí? Pero a nivel país. Entre esas están, para resumirles las que mencionó Carol, está el crecimiento económico, que además coincide con que son los objetivos que estudia la macroeconomía, el crecimiento económico, el pleno empleo, ahí están las que mencionó ella de manera desagregada, las vamos a ver en macro, y la estabilidad de precios. ¿Me vuelve a explicar, por ejemplo, la de variables agregadas? Una variable agregada es la sumatoria de variables. Se llama agregada porque suma todos los individuos del país. Entonces, por ejemplo, la demanda agregada hace referencia a todas las demandas realizadas dentro de una geografía. La oferta agregada es la sumatoria de todas las ofertas de esa economía. Un poco más claro. Sí, profe, muchas gracias. Listo, hija, con gusto. Listo. Ahora, la tercera rama, ¿a quién se le ocurre que cuál puede ser?
Ok. Profe, ¿no sería como pues algo más público, como, no sé, la política económica, algo así? Yo les voy a decir el nombre y ustedes la consultan. La economía internacional. Ustedes la consultan como rama de la economía. ¿A qué se dedica? ¿Por qué es importante? En fin. La economía internacional, entonces anótela ahí para que la tenga a la mano cuando la vaya a revisar. Entonces, la tercera es la economía internacional. Estas son las ramas y especializaciones de la economía. Así divide el problema, la economía divide la solución del problema a la escasez. ¿Listo? Resulta y sucede que si los modelos son el mecanismo por excelencia para nosotros hacer análisis, yo les había dicho a ustedes al iniciar este curso que íbamos a ver 3 modelos. Íbamos a ver el flujo circular de la economía. ¿Alguien recuerda cómo es? Que lo vimos aquí en los principios. Profe, Sí, sí, que son profe. como... Dale, Carol, dale. Señora, No, dale, tranquila. Profe, hágale, sí, hágale. yo iba a decir que lo que habíamos visto de los billetes, que era como una cosita verde y la otra era roja. Pero la idea es entender un poquito más de eso. Bueno, todo que las decisiones las toman los hogares y las empresas. Véanlo aquí, se lo estoy mostrando. Trabaje con este. ¿Están viendo mi pantalla? Está en el capítulo 2. Sí, profe, sí. El flujo circular, dele. Cuénteme pues qué entendió de ese. Hágale, Manuela, que yo le ayudo, tranquila, yo no la dejo sola. Profe, sí, sino que estaba acá mirando porque estaba un poquitico perdida. Entonces le estaba diciendo que son dos flujos. El flujo de los productos, que como está ahí en la imagen, sería el rojito. Y el flujo del dinero, que es Ajá. como el verde. Y básicamente es que las decisiones la toman los hogares y las empresas. Pero, bueno, donde los hogares son los compradores y las empresas son los que venden. Pero también hay algo muy importante y es el mercado de factores de la producción, que es lo que le estoy mencionando, pues, creo que ya no. Bueno, y que este flujo circular de la economía es muy interesante porque nos muestra que la economía no para, es circular. Mire que no tiene ninguna ruptura y que aquí aparece mi amigo el Estado, que en el caso nuestro pues simplemente es un garante de que el proceso marche bien y basta. No es el que toma las decisiones, es un garante de que la actividad económica fluya. Ya de eso creo que había hablado algo, pero entonces recordemos acá. Entonces, los mercados, las empresas y los hogares le pagan al gobierno, pues le pagan, nosotros pagamos impuestos. Yo por ahí estoy pendiente de hacer mi declaración de renta. Me da mucho susto pues, de cuánto tengo que pagar, pero igual lo debo hacer. Entonces, si el flujito verde es el dinero que tiene que entrar, ¿no? Y el flujito rojo es lo que sale. Digamos que en este caso, ¿qué sale del gobierno? Infraestructura, tecnología, servicios públicos, servicios de salud, servicios Las vías. financieros, las vías, las comunicaciones, las viviendas. Entonces, mire que eso es una relación que no se rompe. Este flujo circular de la economía es un modelito muy interesante porque sigue vigente y nos sirve para tener una idea en nuestra cabeza inicial de cómo puede funcionar en la vida real el sistema económico. Listo. Ese es el primer modelo. Otro modelito que vimos en el principio número 10 fue ¿cuál? ¿Quién se acuerda? El de Philly. La curva de Phillips. Phillips fue un empeliculado que quería saber cuál era la relación entre empleo, desempleo y la inflación. Ese es el modelo de la curva de Phillips y lo que se determinó en ese modelito era que la relación entre inflación y desempleo es una relación inversa. Cada vez que sube la inflación, baja el desempleo. ¿Por qué? Pues porque los precios están subiendo, los inversionistas se motivan a producir, por lo tanto contratan mano de obra y que al contrario, la relación entre el empleo y la inflación es directa, es como lo que se puede inferir de ahí. Ahora vamos a ver un tercer modelo que también les había prometido que íbamos a trabajar, pero este lo vamos a ver con un poco más de nivel de detalle. ¿Quién recuerda qué modelo es ese? El profe,
¿Cuál es el tercer modelo que vamos a trabajar? Que vamos a trabajar con cierto nivel de detalle. Profe, que se presenta ahí la frontera de posibilidades de producción. Exactamente. La FPP, frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción es un gráfico que me muestra una economía hipotética. Muchachos, la frontera de posibilidades de producción se grafica ¿en dónde? Matemáticamente, ¿cómo se llama esa herramienta? Profe, eso no es con un sistema de coordenadas donde se Sí. presentan las dos variables en una sola gráfica. Exacto, ¿y esto cómo se llama? Al plano cartesiano. Sí, y los economistas trabajamos ¿en cuál eje? En el... Ah, no, profe, yo no sé. Usted cuando ve noticias económicas, ¿dónde las ve? ¿En qué eje trabajamos? Todos los cuatro son XY, pero ¿en cuál cuadrante? Recuerden la posición de los cuadrantes y esto sí es muy importante, porque si ustedes no entienden esto, de aquí para abajo no van a entender nada. Este es el cuadrante 1. ¿Qué característica tiene el cuadrante 1? Que ambos Características son del 2. positivos. Los dos lados son positivos. Que ambos son positivos, exactamente. Una pregunta, ¿cuánto vale una bolsa de leche? Como 2.000 pesos, yo no sé. Listo, pongámosle 2.500. ¿A ustedes les 2.500. tocó? ¿A ustedes les tocó cuando la leche valía menos 2.000? A mí Sí. Sí, profe. Menos 1.800. 2.000. Profe, no. No, Valía es que, 1.300, pero menos 2.000 no. ustedes despiertan o yo los despierto. No, no puede valer menos 2.000. No, porque entonces el tendero nos cae viendo a nosotros. Ah, porque es que ningún precio es negativo, ¿cierto que no? No, ni modo. Ah, ya. O a veces usted va y lleva la plata de la leche y le entregan menos una bolsa. No, Usted pero le entregan menos una bolsa y usted ¿qué hace? Que me La enojo, cabeza. me reclamo la nada otra. porque no le Ah. entregaron nada. Usted se Ah. devuelve, usted dice, "Ay, vení, pero ¿cómo así? Pues yo te pagué y a ver, pues pero oiga y a ver. Ah, ya, porque ustedes las cantidades son negativas o son positivas. Positivas. Ah, ok. Entonces, ¿en cuál cuadrante trabaja la economía? Vea cómo lo En En el uno. primero. En el primero. Mire cómo lo resolvimos de fácil. Es que ponerle actitud, muchachos. En el Profe, primero, señora. qué pena, es que tengo algunas situaciones personales y me tengo que salir de la clase. Tranquila, Ahí no hay me ningún disculpa, problema, por se favor. desatrasa. Sí, señora, muchas gracias. Hasta luego. Ustedes vean, pues, en el primer cuadrante, ¿qué me muestra la frontera de posibilidades de producción? Combinaciones de producción que un país podría producir con todo lo que tiene para hacerlo. Los países con qué producen. ¿Cuáles son los factores de producción, muchachos, más conocidos? capital y trabajo. Tierra, capital y trabajo. De la tierra la gente casi nadie habla, pero se nos está sacando el oxígeno y qué susto tan berraco. ¿Sí o qué? Se está acabando el verde y qué susto. Se está acabando el agua y qué susto. Pero los factores de producción son tierra, capital y trabajo para que lo apunte ahí. Entonces, la frontera de posibilidades de producción es una gráfica como esta que trata de simular la economía de un país que decide analizar la producción de dos bienes. En la vida real, ¿cuántos bienes puede producir un país? Aló, mamá. ¿Cómo, profe? En la vida real, ¿cuántos bienes creen ustedes que un país puede producir? Profe, no, yo digo que eso depende de los recursos que posea. Exacto, pongámosle un número a eso, Carol, hágale. Metámosle hasta un poquito de ingenio. ¿Cuántos cree que un país puede producir? No, profe, no sé. Muchísimos. Eso, y con qué número nosotros significamos, ¿cuál es el símbolo de muchísimos en términos de número? Infinito. Claro, infinitos bienes puede producir un país, pero nosotros no hacemos modelos para infinitos bienes, ¿cierto que no? Los economistas hacemos modelos medibles y alcanzables. Y si estamos trabajando en el plano cartesiano, ¿con cuántas variables podemos trabajar?
Con infinitas variables. Ojo, vamos a graficar en el plano cartesiano. ¿Con cuántas variables podemos trabajar? Hágale con calma que no hay afán. Con 2. Con 2. Con 2. Listo, ¿quién contestó? Yo, profe Esteban. Esteban, léame este párrafo de aquí, hágame el favor, sí. Listo. Frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción muestra las combinaciones de productos, en este caso automóviles y computadoras, que pueden existir en una economía. La economía puede producir cualquier combinación sobre o dentro de la frontera. Los puntos que están fuera de la frontera es imposible alcanzarlos, dados los recursos con los que cuenta la economía. La pendiente de la frontera de posibilidades de producción mide el costo de oportunidad de un automóvil en términos de computadoras, el cual varía dependiendo de cuánto produzca la economía de los dos productos. Gracias, Esteban. Lo que dice Esteban. Aquí vamos a modelar una economía con dos bienes. Profe, pero produce infinitos. Sí, pero usted va a agruparlos. En este caso los agruparon y dijeron, vea, nos vamos a inventar una economía. Esta economía y la vamos a llamar FPP. Así se llama el país, se llama FPP. Yo espero que estén tomando nota porque se lo van a necesitar. ¿Y qué produce FPP? Produce computadoras y produce automóviles. ¿Listo? ¿Con qué las produce? Con una cantidad de tierra, que es el territorio geográfico, con una cantidad de capital, que es la maquinaria, el capital financiero, toda la tecnología, y con mano de obra, que son todos los trabajadores disponibles para hacer computadores y automóviles. ¿Hasta ahí van conmigo? Sí, profe. Señora. Listo, muy bien, muchas gracias. Ahora, vamos a mirar, si el país se dedica a producir solamente automóviles, va a decir, no voy a producir ningún computador, computadores cero. Y voy a producir 1000 automóviles, vea. Este punto de aquí tiene varios nombres. El primer nombre que le vamos a dar a ese punto es cantidades máximas que puede producir de automóviles cuando no produce computadoras. ¿Hay alguien que esté tomando nota para saber si espero o sigo? Profe, ¿cómo se le dice? Cantidades máximas que puedo producir de automóviles cuando no produzco computadoras. Entonces este par ordenado matemáticamente es 1000, porque primero es X, o lo que está en las abscisas, coma, esto es 1000, esto aquí era un puntico, coma 0. Este es el par ordenado, listo. También se le dice intercepto con el eje de los automóviles o intercepto con el eje X. Si así se llama ese punto, ¿cómo se llama este? ¿Qué estaríamos suponiendo en este punto? ¿Cuál sería el supuesto en este punto? El máximo de las computadoras. Exacto, que entonces no estamos produciendo automóviles, ¿cierto que no? Solo computadora, entonces el par ordenado sería ¿cómo? 3000. Sería 0, porque es primero las abscisas, o las que van en la X, coma 3000. Listo. Recuerden matemáticas del colegio, que son los pares ordenados XY. Listo. Y se llama cantidades máximas que puedo producir de computadoras si no produzco automóviles. Listo. Hasta ahí van conmigo. Listo. Entonces párele bola a esto. Ahora, esta rayita de aquí, que es la rayita azul, tiene infinitas combinaciones. Cualquier punto que usted coja de acá va a ser un par ordenado que va a tener una cantidad de automóviles y una cantidad de computadoras. Cuando usted coge esos infinitos puntos y los une, tiene la frontera de posibilidades de producción. Entonces, la frontera de posibilidades de producción es la rayita azul. Ahora,
Cualquier punto que está sobre la raya azul, ¿cómo se llama? ¿Punto qué? Si leyó el capítulo, sabe. Si no, no debe tener ni idea. Esta llamada se corta en 4 minutos. Cuando se corte, que se va a cortar más o menos a las 3, descansamos 10 minuticos y nos volvemos a conectar a las 3:10 más o menos. ¿Cómo se llaman que está por fuera. los que están encima de la curvita azul primero? Sobre la frontera, estos puntos de acá, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, A y B son puntos ¿qué? Y E. Y F. ¿Qué tipo de puntos son? Según la teoría. Bueno, entonces busque, tiene el libro. Miguel, ¿usted volvió? ¿O hasta dónde fue? Pobrecito, está más maluco. Voluntario, pues. ¿Cómo llaman los puntos que están sobre la frontera de posibilidades de producción? Pregúntele a Google. ¿No tienen el celular en la mano? ¿O eso para qué sirve? Profe, los niveles eficientes de producción. Se llaman puntos eficientes. ¿Y a qué hacen referencia los puntos eficientes? Aquellos puntos que han sido producidos con la capacidad instalada que tenemos, con todos los factores. Esos son los niveles eficientes de producción. Muy bien, muchas gracias. Ahora, los puntos que están por dentro de la curva, por ejemplo este. ¿Qué tipo de punto es este? ¿Cómo se llama ese punto? ¿Cómo se llaman los puntos por dentro de la curva? No, es el resultado ineficiente. Son puntos ineficientes. ¿Por qué? Porque no estoy produciendo con toda la capacidad instalada. Estoy produciendo por debajo de las posibilidades. Ahora, ¿cómo se llaman los que están por fuera? Los inalcanzables. Los inalcanzables. Son inalcanzables con los factores de producción con los que se dispone para producir. Para podernos mover hasta allá, tendríamos que maximizar el uso de los factores con los que contamos. Vamos a suponer que yo aquí sentada en mi silla, con mi computador, con mi lámpara, con mi agua, con mi café, con mis cosas, produzco más de lo que produje ayer. Eso va a hacer que la curva haga este movimiento. Y cuando la curva hace este movimiento, ¿cómo se llama ese movimiento? Este cambio, ¿esto es un movimiento o un desplazamiento? Desplazamiento propio. Es un desplazamiento porque se va toda la curva, listo. Y ese desplazamiento en términos de fenómenos económicos, ¿cómo se llama esto que pasó aquí? ¿Eso es un qué? Mide el costo. No. Un crecimiento. ¿Un crecimiento de qué? Dígalo. Si estamos hablando de la economía de un país, ¿eso es un crecimiento de qué? Un crecimiento económico. Eso es un crecimiento económico. Entonces, cuando a usted le dicen que en Colombia el Producto Interno Bruto creció en un 3%, le están diciendo que la frontera de posibilidades de producción